Hay dos formas de usar el storytelling al comunicar o divulgar o enseñar. Una es contar historias y la otra es utilizar una estructura narrativa, que como explico en el libro significa que da igual el tema, puede ser de derecho, puede ser de tecnología, puede ser de veterinaria, da lo mismo. Vamos a usar una estructura del formato de una historia, lo que se llama como estructura narrativa. Esto se utiliza mucho en ficción, pero nosotros y nosotras también podemos usarlo para comunicar y divulgar. Por eso es importante que esa estructura sea reconocible y todo el mundo reconoce, aunque sea inconscientemente, la estructura de una historia. Vamos a repasarlo. Esta plantilla la podrás descargar y te recomiendo que la imprimas y que luego utilices notas adhesivas, que hay varios tipos. Tendrías estas grandes y tendrías estas más pequeñas. Esas están bien, pero la gente a veces pone como demasiado texto. Y estas me gustan porque son más pequeñitas y te obligan a escribir solo una frase o titular para cada una de las partes de la estructura narrativa. Además, es un tamaño bastante similar al de la plantilla, por tanto, muy recomendable. Empieza todo con una situación inicial. Tú tienes que, igual que una historia de ficción, cuando ves una serie que nunca has visto y de repente empiezan pues en las calles de Nueva York, una persecución, la policía persiguiendo a un delincuente, ya te sitúas. Esto pasa en Nueva York. Por los coches y por cómo viste la gente, puedes situar la época, ¿vale? Y luego ya enseguida estamos viendo un conflicto en este caso, ¿no? Quizás sale el protagonista, a veces sale al principio, a veces no. Entonces esa situación inicial para cualquier tema también la podemos usar. Hay que empezar, por ejemplo, pues imagínate que yo en una clase que di de seguridad informática, cuando era profesor de FP, decía, pues hoy en día tenemos internet en el bolsillo y esto es algo increíble que antes no ocurría. Ya he situado a la gente, vamos a hablar un poco de tecnologías. Y esto es la situación inicial, te puedes estar un rato, puedes citar algún dato estadístico, citar una cita de alguien, pero normalmente es un tiempo relativamente corto. Luego vendría el rol de la audiencia. Ojo, que aquí a mucha gente le cuesta. ¿Qué significa esto? En cualquier historia aparece uno o más protagonistas que tienen algún conflicto. En este caso, cuando tú comunicas, tú no eres el protagonista, es quien te escucha, es quien te ve. Por tanto, esas personas que te están viendo y escuchando, pues ¿qué papel juegan respecto a la situación inicial que has expuesto al principio? En el ejemplo de la clase de seguridad informática, yo decía que tenemos internet en el bolsillo y entonces les decía, estáis permanentemente conectados y conectadas. Incluso cuando estáis esperando el autobús o el ascensor o un amigo, sacáis el móvil y podéis estar en redes sociales. Por tanto, fíjate, la situación inicial, internet en el bolsillo, rol de la audiencia, pues están muy conectadas. Y luego viene el punto de partida, que suele ser un conflicto. Si no te gusta conflicto, llámale reto, llámale pregunta abierta, carencia o desconocimiento de la audiencia. En este caso, yo lo planteé así, dije, ¿cómo podemos protegernos de las amenazas que hay en Internet? Porque previamente había dicho que al estar permanentemente conectados, estamos también más expuestos a ataques de hackers, de crackers, de virus, de gente que roba datos y que nos tima por Internet. Entonces, el punto de partida, ese pequeño conflicto es ¿cómo podemos protegernos bien ante esas posibles amenazas? Y luego, pues yo hacía mi clase y planteaba varias ideas clave. Se recomiendan tres, sobre todo, bueno, dependiendo del tiempo que tengas, ¿no? Si tienes una charla 45 minutos, una hora, tres ideas clave. Yo, para una sesión de una hora, pues añadí 4 ideas clave, pero más quizás sería demasiado. Si tienes menos tiempo, quizá solo 2 ideas clave. O si haces 3 ideas clave, por ejemplo, en 20-25 minutos, pues pasarás más por encima. En este caso, después de plantear las ideas clave, llegábamos al punto de llegada, es decir, la resolución, que siempre es una respuesta a la pregunta, al misterio, al reto planteado en el punto de partida A. Un error típico es que la gente en los cursos que yo doy me pone un punto de llegada que no es una respuesta a la pregunta o al misterio conflicto iniciado en el punto A. Tienen que estar interrelacionados. En mi caso, la pregunta era ¿cómo podemos protegernos de estas amenazas? La respuesta era
conociendo y aplicando los objetivos principales de la seguridad informática, que eran esas 4 ideas clave que yo les había enseñado. Muy recomendable imprimir esto, usar notas adhesivas. La ventaja de las notas adhesivas es que puedes moverlas y que muchas veces, al principio, esto quizá te cueste la primera vez. Yo llevo más de 12 años haciéndolo y lo tengo muy integrado, pero cuando lo planteo en mis cursos a la gente le cuesta porque nunca lo ha hecho. Es normal. Entonces, en el modo creativo, tú vas poniendo un titular, ¿vale? Fíjate que pone aquí la plantilla. Escribe las frases con sujeto y predicado aludiendo a la audiencia, en la medida que puedas. Hay gente que a veces no me pone verbo. Pongamos verbo, pongamos la frase entera en voz activa en vez de voz pasiva. Y un titular. Cada una de estas partes de la estructura narrativa, resumirlo en un titular que se entienda por sí solo. Porque a veces, si tú pones alternativa al copyright, ¿qué quiere decir eso? Que se entienda por sí solo. Y a veces, en situación inicial, pues igual pones una situación inicial y lo pones ahí. Y luego piensas, pero podría empezar de esta otra manera. Y apuntas otra cosa y lo pones ahí. Y a lo mejor tienes 3 posibles situaciones iniciales. Bueno, no pasa nada. Luego, rol de la audiencia. Venga, igual se te ocurren un par, los enganchas. Luego, más adelante, ya te quedarás con uno. Y lo mismo con el punto de partida. Y a veces, según cómo formulas el punto de partida, igual eso no era el punto de partida, sino casi que era el punto de llegada. ¿Vale? Entonces puedes mover. Y las ideas clave, normalmente cada idea clave explicas, desarrollas, argumentas con, por ejemplo, 2 o 3 explicaciones. También usa, por ejemplo, notas adhesivas. Y esto te va muy bien porque puedes ir repartiendo, agrupando, moviendo, cosa que si hicieras en un ordenador o en papel, pues igual tendrías que estar tachando, en el ordenador no, pero es muy aconsejable que esta estructura narrativa la hagas alejada del ordenador. Ponte en modo analógico, notas adhesivas, pizarras, libretas, bolígrafos, etc. Aquí hay una fotografía de una charla que preparé hace unos años que era para alumnado de formación profesional de informática. Como puedes ver, modo analógico, y aquí tengo yo estas notas adhesivas pequeñitas y, pues, por ejemplo, decía situación inicial, el mundo avanza cada vez más deprisa, hablaba un poco de las tecnologías exponenciales. Como rol de la audiencia, veis que hay demanda de perfiles tecnológicos y eso os da cierta seguridad y tranquilidad. Bien, ¿habéis visto? Respecto al tema de que el mundo avanza y que hay unas tecnologías digitales que hacen que haya cambios muy deprisa, ¿qué rol juega ese público que tengo? Bueno, pues si están estudiando informática, pues seguramente estarán tranquilos de que no me va a faltar trabajo. Luego, y ahí con el pero ya avanzo un posible conflicto. Solo con conocimientos podréis asegurar un buen lugar de trabajo, con conocimientos técnicos, quería decir, lo que se llaman las hard skills, lo que aprendes en la FP, en la universidad, etc. Ese era el punto A. Al final de la charla, pues decía, el punto de llegada que llegaba al final de la charla era este: creceréis profesionalmente si además de estar al día en conocimientos técnicos, las hard skills, desarrolláis habilidades sociales, las soft skills. Por tanto, la respuesta de alguna manera es que no es suficiente tener solo conocimientos técnicos para poder prosperar, pues, profesionalmente. Y en medio de estos 2 puntos A y B, pues estaban las 3 ideas principales, que hablaba de comunicación humana, resolución de conflictos y colaboración o trabajo en equipo. A ver, esto fue un primer borrador y aquí no estoy cumpliendo lo que te he dicho antes de que las frases tuvieran sujeto, verbo y predicado, pero luego esto se puede cambiar. Aprende a comunicar con eficacia en el trabajo, sería un ejemplo, ¿no? O comunica con eficacia en el trabajo. Y como veis aquí, lo que yo hago a veces es las explicaciones las pongo en una nota adhesiva ya vertical. Y por ejemplo, aquí en resolución de conflictos, 1, el ego es el enemigo, 2, encuentra otras perspectivas al conflicto, 3, aprende de los errores, son los mejores maestros, etc. Bueno, como ves, esta idea que te acaba creando una estructura piramidal. Esto está basado en un libro que se llama Beyond Bullet Points de Cliff Atkinson, donde descubrí esto de usar una estructura narrativa. No, miento, porque Garth Reynolds, que escribió Presentation Zen, fui a un seminario suyo en París y ya me hizo hacer un ejercicio parecido, no tan quizá desarrollado como esta estructura Beyond Bullet Points de Cliff Atkinson, que yo he simplificado un pelín porque he quitado algún paso. Pero cada uno le pone un nombre, pero básicamente es eso. Vamos a usar el formato de una historia para comunicar cualquier tema.
Otro ejemplo, que está en este artículo que te enlazaré y que podrás mirar con calma. Situación inicial. Esto sería, imagínate que alguien quiere hablar a emprendedores y emprendedoras que están formando startups, estas empresas que crean productos innovadores y que, según cómo, pues pueden petarlo, como Dropbox, Twitter en su día, etcétera, ¿no? Situación inicial. Un porcentaje elevado de startups fracasan en su primer año de vida. Y aquí podría citar un dato y podría citar fuentes, etcétera. Rol de la audiencia. Quizá pensáis que no entraréis en esta estadística. Seguramente lo mismo que pensaban aquellos que sí fracasaron. Pero os fijáis, me gusta mucho esta estructura porque desde el minuto 1 estamos aludiendo al público que nos oye. Y eso normalmente les capta la atención. Punto de partida. ¿Sabéis cómo convertir esa intuición de éxito en una certeza? No está mal, ¿no? Porque uno intuye, pero la intuición a veces no sirve. Finalmente, punto de llegada, tenemos el método y la experiencia para maximizar vuestro porcentaje de éxito. Es importante que esto, aquí te lo estoy diciendo, el punto de partida y el punto de llegada, pues seguidos, pero evidentemente cuando haces tu vídeo YouTube o tu podcast o tu charla o tu clase o lo que sea, el punto de llegada llega al final. Es decir, al principio, el primer acto sería esta situación inicial, rol de la audiencia y punto de partida o conflicto. Luego, en el segundo acto vienen esas ideas clave que tú desarrollas y el tercer acto, pues puedes recordar cuál era ese punto de partida y quizá lo más importante que has visto y la respuesta. Aquí sí llega el punto B. Importante, ¿eh? Aquí te lo pongo seguido, pero luego tiene que estar separado, que esa es la gracia, porque se crea un poco de expectación. Y en este caso, pues 3 ideas clave para desarrollar esta charla serían: no desperdicies tiempo en un producto o servicio que nadie quiere, ¿vale? Idea clave 2, valida que el problema existe y tu solución es adecuada. Y la idea clave 3, gana tiempo y reduce problemas con nuestra experiencia con startups. Esto me lo inventé yo, pues suponiendo que era una empresa de servicios para emprendedores y emprendedoras, pero para que veas esta idea. Y un último ejemplo. Y aquí, como ves, predico con el ejemplo y utilizo yo el formato analógico. Esto es una charla que di virtual para la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que se llama Comunicación Efectiva en la Red. Y aquí, pues al principio tenemos esta situación inicial. Para publicar contenidos no hay que pedir permiso. Y que esto es increíble, ahora ya es súper normal, pero cuando yo era joven eso no ocurría, ¿sabes? O sea, yo cuando era un adolescente, si quería publicar una revista tenía que pedir permiso, en una radio también, en una televisión. Y hoy en día eso no hace falta. Rol de la audiencia. Consumís y publicáis contenidos en la red. ¿Vale? Y luego hacía la broma de si no, ¿por qué estáis aquí? Porque como es una charla virtual, aquí no hay pastas ni café. Bueno, hacía esta pequeña broma, pero la gente consume y si está viendo esa charla seguramente es porque quiere publicar o ya lo hace o tiene pensado hacerlo. Como punto de partida, ¿cómo logramos la atención en la era de la saturación? Pues planteaba este tema, ¿no? Todo el mundo puede publicar, no hay que pedir permiso, eso está muy bien, pero se crea mucho ruido y cada vez cuesta más llamar la atención. Por tanto, esa pregunta que al final de la charla, al final, recuerda, era aplica 3 estrategias de comunicación efectiva, que aquí están las siglas, ASH, luego te lo contaré, pero esto venía al final. Entonces yo luego desarrollaba 3 ideas clave, que eran: adáptate a cada audiencia y contexto, engancha con historias y conecta con el humor. Estas eran mis 3 ideas clave que luego yo desarrollaba, y aquí por ejemplo, bueno, aquí pone sal de tu ego, dales mandanga de la buena, no puse esto, esto lo cambié. ¿Y cómo captar su atención? Bueno, y aquí en el punto 2, engancha con historias, explica historias relevantes, elige buenas historias, y aquí pues no sé, puse algo, pero como ves esto es un proceso creativo, esto le di más vueltas, lo dejé reposar, luego lo apunté igual en el ordenador y luego pues lo acabé de rellenar. Y en el conecta con el humor va más allá de la risa, el humor es una competencia que puedes mejorar y empieza con estos recursos de humor. Al final de cada bloque, pues ponía una frase como make me care, haz que me importe, make me there, haz que me atreva y make me share, haz que comparta. Un poco flipado, pero a mí estas cosas me molan. Y como ves aquí ya pongo ideas al lado, que es una cosa que te recomiendo, pues que podía comentar en cada lugar. Por ejemplo, pues aquí el social listening, usa ganchos, rompe patrones. Bueno, aquí hay diferentes cosas que yo voy apuntando. A veces lo que hago es en una hoja, en los post-its, hago la estructura
Y luego a los lados, o con post-its o notas adhesivas de otros colores, pues añado posibles historias, o aquí puedo usar una metáfora, o puedes hacerles participar, y voy combinando esa estructura con la parte más de recursos, de storytelling, de participación. Y es como lo hago yo desde hace muchos años, y la verdad es que me va muy bien. Y por eso quería compartirlo contigo.